Vale, muchas gracias. Ese sería mi contenido para el día de hoy. Vamos a repasar algunos aspectos básicos en las principales definiciones. Definitivamente, pues la definición de púrpura trombocitopénica idiopática ha cambiado. Todos sabemos que muchas enfermedades purpúricas pueden cursar incluso con recuentos de plaquetas normales y ya no es tan idiopática como muchas veces antes creíamos y ya sabemos como muchos más elementos claves en la fisiopatología que incluso han permitido aunar y avanzar un poco en la terapia. La característica sigue siendo un paciente previamente sano o con algún desencadenante que se ve muy bien y que presenta manifestaciones hemorrágicas o manifestaciones solamente en piel sin sangrado activo en un contexto de plaquetas por debajo de 100.000. Es importante recordar que la mayoría de las personas pueden tener recuentos de plaquetas entre 100.000 y 150.000 y someterse a diversos retos hemostáticos sin complicaciones. Y hay muchos niños que presentan valores de plaquetas entre 100 y 150.000 y que no tienen generalmente una PTI, pueden tener una falsa trombocitopenia y siempre debemos meditar acerca de la posibilidad de tener otro diagnóstico cuando tenemos valores por encima de 100.000. Esas definiciones no han cambiado. La definición de aguda, que inclusive se retoma desde el ASH, desde el 2009, sigue siendo igual, 3 meses. Persistente de entre 3 y 12 meses. Y sabemos que la definición de crónica, que antes era 6 meses, pues desde el 2009 sigue siendo 12 meses, tanto para la población pediátrica como para el adulto. Pero sin embargo, sí han cambiado unas definiciones. Ese es el último consenso del AS del 2019, que inclusive salió hace un par de meses el consenso PETEMA de la Sociedad Española de Hematología para PTI, salió hace unos 3 meses. Y definitivamente hay definiciones derivadas o no de la terapia, derivadas del curso clínico, que sí han cambiado de forma importante. La PTI severa en ningún momento, en ningún lugar, incluye el valor de plaquetas, y esto es importante que lo meditemos y lo tengamos presente. Definitivamente los pacientes con PTI severa son aquellos pues, que tienen manifestaciones hemorrágicas o sangrados al momento del diagnóstico, que incluso ameriten tratamiento o ameriten dar una segunda línea o ajustar la dosis del tratamiento. O sea, el comportamiento benigno, sobre todo en la población pediátrica de los pacientes con PTI, pues es la norma y no entra en la definición de severidad. Y también el concepto de PTI refractaria ha cambiado. Recuerden que la definíamos como aquellos pacientes que no respondían a la esplenectomía, que ahora es una condición terapéutica pues cada vez menos utilizada, dada el advenimiento de terapias de segunda línea, como ahora hablaremos, y que sí requiere, para definirse como PTI refractaria, pues el tratamiento al menos de dos medicamentos diferentes entre primera y segunda línea para lograr controlar los síntomas o ofrecer una mejor calidad de vida. La PTI atípica, es importante identificar qué factores no están a favor del curso normal de una PTI. Esto sí que es importante para el pediatra cuando se enfrenta con un paciente con trombocitopenia aguda en urgencias, para poder definir si requieren o no estudios adicionales a los que ya veremos. Este es un predictor publicado en British hace mucho tiempo, pero vale la pena incluirlo porque esta pregunta a la madre con mucha frecuencia nos la hace preocupada, sin entender a fondo, ni nosotros mismos entendemos a fondo la fisiopatología de esta enfermedad, y la madre pregunta, bueno, doctor, ¿cuánto tiempo va a tener mi hijo la trombocitopenia? Pues han sacado este predictor. Invito a que revisen este artículo, donde existen unas características que aumentan la probabilidad de tener un curso corto, de tener una resolución de la trombocitopenia. Y miren cómo pacientes que definitivamente tienen un cuadro abrupto, que tienen un grupo típico entre 4 y 8 años, que tienen un evento desencadenante claro definido, que debutan con valores de plaquetas llamativamente muy severos, pero que rápidamente se recuperan, o que tiene manifestaciones hemorrágicas, o incluso ser un varón. Pues todos estos factores van sumando un puntaje que abajo en la tabla ponemos el consolidado, pues aumenta la probabilidad, como les decía, de que esto se resuelva.
Y esto es una característica importante que hay que recordar para tratar de definir si tiene un comportamiento típico o atípico mi paciente. Con respecto a la epidemiología, pues en términos generales la incidencia y la prevalencia en pediatría son muy similares. Esto quiere decir que es una enfermedad que va a tener bajas tasas de recurrencia y sobre todo de curso crónico en la población pediátrica. Y pues ya sabemos todos que la edad típica de presentación es entre 2 y 8 años, pero con frecuencia nos vamos a enfrentar a pacientes que terminan en un diagnóstico de PTI menores de un año y qué decirlos en los adolescentes. Lo más importante de esta diapositiva es tal vez recordar el porcentaje de pacientes con PTI en pediatría que tienen un curso grave. Es un valor bastante bajo y seguro que si tenemos en cuenta estos desenlaces graves tan bajos, pues vamos a meditar un poco acerca del uso racional de tratamientos que pueden generar más toxicidad y pocos beneficios para el paciente. No voy a hablar mucho de fisiopatología, creo que todos nos hemos detenido alguna vez a leer un poco una fisiopatología que cada vez de pronto podemos comprender un poco más. Anteriormente definíamos cómo una gran tormenta de autoanticuerpos favorecía la depuración rápida de las plaquetas de forma permanente o de forma limitada, pero comenzamos a entender que hay otros elementos importantes o blancos terapéuticos importantes en la terapia como la misma depuración de estas plaquetas cargadas de autoanticuerpos gracias al sistema de complemento. Han probado varias terapias anticomplemento en pacientes con PTI refractarias de muy difícil control. Y también recordarles que no solamente ese macrófago que se encarga de fagocitar las plaquetas que están cubiertas por estos autoanticuerpos favorecen la depuración como tal de la plaqueta, también se han encontrado unas múltiples mutaciones en diferentes vías de señalización que permiten la activación directa del macrófago buscando ese fenómeno de fagocitosis plaquetaria. Entonces, como les decía, ya no es tan idiopática en su definición. Cada vez tenemos un poco más de elementos en la fisiopatología que comprendemos y eso pues nos ha abordado, nos ha permitido tener un mayor conocimiento en cuanto al diagnóstico y como blancos terapéuticos. Con respecto al abordaje diagnóstico, pues siempre recordemos que la trombocitopenia es un diagnóstico de descarte. Yo creo que esto lo lee uno en el primer renglón de múltiples textos que hablan de PTI, pero lo curioso es que muchas veces siempre pensamos en PTI como el primer diagnóstico. Es válido, afortunadamente, todos sabemos que las principales causas de trombocitopenia aguda diferentes a PTI en pediatría son enfermedades de curso muy grave, como síndromes hemofagocíticos, hiperesplenismo, leucemias, pero definitivamente también tenemos que pensar que hay pacientes, sobre todo aquellos refractarios a la terapia, que se van saliendo del comportamiento usual de la PTI y tenemos que pensar que pueden tener otro diagnóstico. Dentro de las nuevas guías, como les decía, está la nueva guía PETEMA que se publicó hace un par de meses este año. Cada vez, pues digamos que se desaconseja un poco más el estudio de médula ósea como arsenal terapéutico de los pacientes con PTI, incluso durante la terapia, incluso en pacientes que muestran refractariedad a la terapia, pero que muestran un comportamiento clínico muy similar, muy parecido a lo descrito en la literatura en PTI, no ameritan estudio de médula ósea. Las guías ASH, por ejemplo, del 2019, dejan la recomendación de PTI como recomendación 2B y como les digo, pues cada vez las indicaciones son más precisas. La tercera línea creo que es lo más importante para resaltar de esta diapositiva. Los pacientes con PTI no requieren muchas pruebas de laboratorio. Con frecuencia me enfrento a pacientes que les piden en una PTI de curso agudo una gran batería de exámenes como perfil para síndrome antifosfolípido, terapia, un perfil inmunológico completo, perfil tiroideo, perfil infeccioso completo. Generalmente, inclusive en pacientes adolescentes, por ejemplo, mayores de 10 años, pues la recomendación de las guías es ser restrictivos en la toma de los exámenes. Tal vez lo más importante sigue siendo un hemograma completo con una interpretación adecuada y es aquí donde invito a que hagamos un ejercicio clínico más detallado, donde miremos con detalle los índices eritrocitarios y el resto de valores que ofrece el hemograma como diagnóstico diferencial.
Y tal vez el extendido de sangre periférica evaluado por un personal entrenado es la norma en todas las guías. Más que, vuelvo y digo, una gran batería de exámenes, revisar con calma el extendido de sangre periférica es la norma. Y puede que no tengamos un bacteriólogo ampliamente entrenado o un hematólogo entrenado que revise el extendido en los servicios donde trabajamos, pero sí muchas veces omitimos pedirlo o omitimos la información que da el extendido. Podemos tener como en este lado, aquí ven en el cursor, una plaqueta gigante. Lo normal en los pacientes con PTI es que presenten plaquetas grandes que generalmente pueden ocupar casi hasta la mitad del glóbulo rojo, nunca más de la mitad del tamaño de un glóbulo rojo, pero podemos tener, por el contrario, pacientes con plaquetas no grandes sino gigantes, como esta que muestro acá, esos famosos megatrombocitos característicos de las trombocitopenias congénitas, que no deben superar los megatrombocitos o plaquetas gigantes más del 3% del extendido normal. O podemos tener diagnósticos muy obvios, con frecuencia hemos tenido niños que llegan con ausencia de manifestaciones hemorrágicas y en piel, que tienen plaquetas muy bajas después de un proceso infeccioso, hacen episodios de satelitismo y se empiezan a agregar múltiples plaquetas y esto lleva a unas pseudotrombocitopenias. Es muy frecuente encontrar esto en pacientes que se someten, pues a sus hemogramas son procesados en tubos de DTA, tubos tapalila, que es donde normalmente procesamos el hemograma. Para esto simplemente pedimos un tubo citratado, un tubo tapa azul, donde procesamos, perdón, las pruebas de coagulación. El citrato de calcio generalmente despega, digámoslo así, estas plaquetas por el efecto que hace agregante LDTA y con esto pues, los pacientes hacemos el diagnóstico de una pseudoagregación plaquetaria sin tener que remitir a un hematólogo. ¿Y qué decir de los pacientes que tienen signos de alarma graves en el hemograma, como la presencia de blastos, como está en la parte inferior de la diapositiva, la inversión del diferencial, la presencia de dos o más citopenias, la elevación de los volúmenes corpusculares acompañado de trombocitopenia, que tal vez puede ser un signo inicial de fallo medular? Y es aquí donde el clínico, vuelvo y digo, con un buen interrogatorio, un amplio examen físico y un hemograma con un extendido puede ser más que suficiente para el abordaje inicial sin pedir tantos exámenes. Esta diapositiva es muy importante. Todos sabemos que el niño nunca es un adulto pequeño. Yo creo que esa es de las primeras frases que recordamos cuando ingresamos a nuestra formación como pediatras. Pero esto sí que es importante en PTI. Y esto se extrapola mucho a ciertos hematólogos de adultos que con frecuencia se enfrentan a adolescentes fit, adolescentes o adultos jóvenes sanos, y hacen un abordaje pues, que es diferente al adulto mayor al paciente pediátrico. De entrada, en pacientes con PTI, la cronicidad es del 20%, comparado con cerca de más de la mitad de los pacientes adultos. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que al momento del diagnóstico, la probabilidad de tener una trombocitopenia inmune secundaria, pues es mucho más alta en la población de adultos, casi 1 de cada 4. ¿Sí? Esto también es una justificación para reducir la toma de exámenes o la gran batería de exámenes que frecuentemente pedimos. Y miren la importancia que tiene definir el riesgo de sangrado en los diferentes grupos etarios para yo también definir mi terapia. Hay una serie muy importante publicada en la China, cerca de 4.500 niños con un consorcio parecido al consorcio europeo, con un seguimiento cercano a 5 años, que encuentran una tasa de hemorragia intracerebral del 0,17%. Pues créanme que esto es un valor bastante bajo, incluso cuando uno revisa esa población de pacientes que presentan sangrado intracerebral, pues muchos tienen valores por debajo de 10.000, es verdad, pero muchos incluso tienen valores cercanos a 20.000 y que ellos terminan concluyendo que casi que hay que buscar otro factor desencadenante que explique la hemorragia intracerebral en la población pediátrica. En cambio, miren cómo el adulto puede tener casi 5 veces más riesgo de sangrado intracerebral que el niño. Y miren cómo a medida que vamos envejeciendo, pues aumenta el riesgo de sangrado en PTI, siendo hasta el 13% en mayores de 60 años. Tener una PTI
es un factor de riesgo para trombosis, incluso en pacientes que no reciben terapia. Pero definitivamente los pacientes que presentan trombosis asociados a PTI, pues es mucho más frecuente en la población de adultos, dado todos los factores protrombóticos que vamos adquiriendo también cuando envejecemos. Con respecto a los signos y síntomas, simplemente quiero recordar que pues, la mayoría son asintomáticos en la población pediátrica, esto ya lo sabemos, y todavía no se sabe por qué, y esto altera bastante a veces la calidad de vida en el adolescente y en adulto joven. Durante los episodios de crisis, el paciente con PTI, incluso sin anemia, puede experimentar franca fatiga. Todavía no se conoce el por qué, incluso pueden mejorar después de la terapia. El examen físico siempre encaminado a causas secundarias, buscará sospechas de trastornos linfoproliferativos, sospecha de síndromes hemofagocíticos o grandes vasos que nos hagan pensar en otra etiología. Pero simplemente quiero recordarles acá, para no repetir cosas que ya todos sabemos, que una gran población de pacientes que presentan trombocitopenias con valores muy fijos, pacientes que tienen, nunca habían tenido un hemograma basal previo normal para pensar que esto definitivamente no es congénito, que presentan valores de plaquetas intermedios con sangrados variables, pueden llegar a tener, en caso de refractariedad de la terapia, una trombocitopenia congénita. Recuerden que los pacientes con trombocitopenia congénita también responden a megabolos de esteroides, a dosis altas de inmunoglobulinas, porque esto al fin y al cabo pues reduce eh, la destrucción plaquetaria, aumenta o prolonga la vida media de las plaquetas y es importante sí ser muy sensibles en esos rasgos dismórficos que pueden aumentar el valor predictivo de trombocitopenia congénita: coloboma del iris, cataratas, defectos de la línea media, genencias del cuerpo calloso. Recuerden la proximidad que tiene dentro de la morfogénesis el pulgar y el radio con todas estas células hematopoyéticas, cualquier malformación a nivel del radio y del pulgar, cualquier polidactilia, riñones en herradura, pues nos pueden hacer pensar que estamos al frente de una trombocitopenia congénita. Incluso hay varios pacientes que pueden cursar con un fenotipo normal. Con respecto al tratamiento, es difícil definir unas metas cuando uno revisa todas las guías. Créanme que si bien las guías casi que de una forma de recomendación de expertos dan valores para definir tratamiento, pero cuando uno revisa los artículos que soportan esas recomendaciones, pues desafortunadamente encontramos que la evidencia es muy poca, ya que los grupos generalmente de estudios son muy heterogéneos y de por sí es una enfermedad muy heterogénea. La recomendación del AS no cambió, sigue siendo 30.000 plaquetas para la población de adultos, 20.000 plaquetas para los niños. Sin embargo, el gran registro norteamericano incluso recomienda, al final concluye, pues que más que un valor de plaquetas, los factores de riesgo, el fenotipo hemorrágico o no hemorrágico del paciente, casi que independiente del valor de plaquetas, debe ser un elemento importante para definir el tratamiento. Es una recomendación que también da LAD desde 2009 y que en la guía del 2019 sigue sin cambios. Definitivamente el tratamiento va a depender de la edad, de las comorbilidades, del estilo de vida, de qué expectativas tiene el paciente con respecto a su enfermedad, de qué tanto va a imposibilitar su vida diaria y qué tan posible es o no un seguimiento adecuado. Como les decía, la guía AS 2019, pues no cambia la recomendación de 20.000 plaquetas, recomienda incluso hospitalizar, ¿sí? Pensar en algún diagnóstico diferencial si es el evento agudo, pero ni siquiera recomienda que todos los pacientes que se hospitalicen deben recibir tratamiento. Muchas veces creemos que poner observación no es una conducta médica y créanme que muchas veces es más que suficiente. Tal vez a veces no solamente el valor de plaquetas define el tratamiento de estos pacientes, determinar si es o no el diagnóstico y los factores de riesgo sociales que tiene o si hay factores de riesgo adicionales para sangrado, pues esto puede inclusive determinar o no una hospitalización. Y esto con frecuencia, pues no lo veo en las historias de pacientes con PTI que veo, siempre, pues
con detalle describimos el valor de plaquetas y muchas veces tomamos decisiones con el valor de plaquetas, pero la OMS, y hay muchas escalas más, tratan de predecir qué pacientes van a sangrar más. Esta es la escala más utilizada de sangrado de pacientes con PTI en la población pediátrica, que es la escala de la WHO, en la cual clasifica 4 grados, ¿sí? El riesgo inclusive de resangrado. Miren que en esta escala en ningún lugar hay un valor de plaquetas, pero tal vez los pacientes que tienen un valor, una escala grado 1, o sea que aquellos que tienen eh, manifestaciones de sangrado autolimitadas, con pocas manifestaciones en piel, menos de 100 petequias y menos de 5 equimosis de pequeño tamaño, pues es muy poco probable en los estudios observacionales de que presenten sangrados, diferente a los pacientes con una escala grado 2 que ya tienen más manifestaciones hemorrágicas, que inclusive con factores de riesgo podrían llegar a sangrar. Los pacientes con escala grado 3 son aquellos que tienen un sangrado moderado o un sangrado que altera la calidad de vida y que algunos de ellos pueden llegar a requerir intervención. Yo creo que aquí todo nos ha pasado, que llegamos al servicio de urgencia, llega un paciente con 10.000 plaquetas relatando un sangrado nasal, y cuando definimos que por la presencia de sangrado requiere una terapia específica, ya cuando la enfermera llega a poner, por ejemplo, la inmunoglobulina, ya el paciente no está sangrando. Lo más frecuente es que los pacientes con PTI tengan sangrados autolimitados. Esto quiere decir que no quiere decir que vamos a tener pacientes que tengan sangrados permanentes, pero sí es importante saber que esos pacientes entran en una clasificación grado 3, diferente al paciente que tiene un sangrado severo o persistente, un sangrado que lleva a una caída de la hemoglobina por encima de 2 puntos, ¿sí? O aquellos que decir que se sospecha un sangrado interno, incluso también por inestabilidad hemodinámica o inestabilidad o caída de la hemoglobina. Se dice que los pacientes con estado grado 4 pueden ser menores al 2% en la población pediátrica y estos pues sí requerirían una intervención. Entonces es muy importante definir cómo es el fenotipo hemorrágico de mi paciente y yo conocerlo y posiblemente consignarlo en la historia para que cuando regrese al servicio de urgencia mi compañero sepa tal vez cómo lo puedo tratar mejor. Definitivamente esto es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida. Si esto en grandes encuestas de pacientes con PTI crónica, pues es relatado por adultos jóvenes y adolescentes, ¿qué podemos decir de un padre pues que no conoce a fondo la enfermedad, que sabe que es muy heterogénea o ni siquiera entiende la heterogeneidad de esta enfermedad y le genera tener un hijo con una enfermedad que genera mucho más estrés, incluso para el mismo paciente, para la misma madre que para el mismo niño, y que altera la dinámica y la calidad de vida de los niños, ¿sí? Miren cómo cerca de la mitad de los pacientes definitivamente consideran que se impacta en su energía, en su actividad diaria, esta enfermedad, como la tercera parte inclusive pueden sentir que se impacta negativamente en las actividades físicas y de bienestar que tienen a diario, y como casi la cuarta parte de pacientes consideran que se impacta positivamente, perdón, negativamente en los estudios, en su trabajo diario, en sus hobbies y en su vida social. También han evaluado diferentes escalas. Está la escala de Likert, que la escala de Likert evalúan cómo la PTI altera su calidad de vida, y miren cómo definitivamente se obtienen porcentajes muy altos de apreciación de cómo esta enfermedad puede llegar a afectar, puede generar sentimientos de desconsuelo, puede generar incertidumbre acerca de su futuro y pues definitivamente genera un gran menos. Con respecto al tratamiento, esto no ha cambiado mucho. Definitivamente sabemos que los pacientes que no reciben tratamiento pues van a tener un conteo de plaquetas que se va a demorar más en normalizar o al menos llegar a un rango de seguridad, pero esto no necesariamente quiere decir que estos pacientes que se demoran en recuperar el conteo plaquetario, un rango seguro sin terapia, pues vayan a sangrar durante ese tiempo.
En este estudio, por ejemplo, miren, pues cómo efectivamente la inmunoglobulina redujo el tiempo de respuesta al tratamiento con valores hemostáticos o valores más seguros, ¿sí? Comparado con los esteroides, pero miren lo interesante acá, cuando se saca pues la tasa de respuesta esperada, pues definitivamente puede ser un poco mayor para la inmunoglobulina que para los esteroides. Efectivamente, parece que la inmunoglobulina tiene un pico de acción más rápido, como todos sabemos, pero miren cómo la tasa de respuesta sostenida prácticamente es la misma. Es donde tenemos que meditar, pues si con una u otra terapia, costo-beneficio, efectos adversos, pues si vamos a tener la misma respuesta a futuro, pues para qué exponer al paciente de pronto a terapias que pueden ser más tóxicas. Esta es una este es un artículo muy bonito de LAS que muestra cómo los pacientes en rojo afectados por PTI comienzan a hacer un seguimiento a valores de plaquetas por encima de 50.000 como rango hemostático seguro, o sea que van adoptando el color azul cuando las plaquetas van subiendo y hacen un seguimiento a transcurso, hacen un seguimiento en diferentes momentos y lo comparan con un grupo que no recibe terapia. Pues efectivamente la administración de inmunoglobulina, pues todos sabemos que más rápidamente se obtienen rangos terapéuticos, rangos de plaquetas un poco más seguros, pero miren cómo a través del tiempo en la población pediátrica, los pacientes en el grupo control sin terapia, pues terminan resolviendo su trombocitopenia muy parecido al efecto que tuvo la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces es cuando vemos que si bien queremos afanarnos en tener valores más altos de plaquetas, pues a veces el desenlace va a ser el mismo. Este estudio también es muy bonito. Yo creo que ya muchos conocen las conclusiones de este estudio en el AS 2019. Megabolos, me lo preguntan con mucha frecuencia, versus dosis de metila 1 por kilo, prednisolona, el famoso esquema de 4 por 4 versus esquemas de 1 a 2 miligramos por kilo, e inmunoglobulina 2 gramos versus 1 gramo, pues parece que definitivamente los esquemas cortos de prednisolona tienen la misma efectividad y menos toxicidad. Esos famosos esquemas de 2 semanas cada vez los utilizamos menos, muchas veces el paciente no incluía, no encontraba cita con el hematólogo en 2 semanas, la mamá le seguía dando la prednisolona, entonces ya llegaba con un mes de esteroides y ya requería un desmonte. Pues parece que los ciclos cortos de 7 días, incluso máximo 10 días, pues parece que son igual de eficaces. El famoso esquema 4 por 4 es muy útil cuando uno revisa la dosis máxima, porque 4 miligramos por kilo, pues sabemos que es una dosis alta de prednisolona, por ejemplo, pues la mayoría de estudios recomiendan dosis máximas de 60 a 80 miligramos de prednisolona al día. Si es mejor inmunoglobulina de 1 gramo o 2 gramos, esto sí parece que hay varios estudios que muestran que incluso dosis de 0,8 a 1 gramo por kilo pueden ser casi hasta más efectivas, como en este estudio donde se resolvieron más rápido los valores de plaquetas por debajo de 50.000, se resolvieron más rápido en el grupo que recibía un esquema de 0,8 a 1 gramo por kilo, dosis única, comparado con pacientes que reciben inmunoglobulina a un esquema de 1 gramo por 2 dosis. Parece que puede haber, pues no solamente aumentan los costos, pueden aumentar los efectos adversos y el efecto terapéutico es el mismo. La inmunoglobulina anti-D es una buena opción, créanme que es una buena opción para esos pacientes que llegan con sangrados bastante molestos, recurrentes al servicio de urgencias. El problema que tenemos es que incluso la dosis oscila entre 50 microgramos por kilo, dosis única. El problema que tenemos es que en el país solamente tenemos el Resumán de 300 microgramos, eso quiere decir que solamente podríamos tratar niños por debajo de los 6 kilos con gamma globulina anti-D, y en realidad la tasa de hemólisis en pacientes RH positivos pues es bastante baja. Entonces aparecen afortunadamente una serie de medicamentos que han mostrado pues, no solamente un perfil de seguridad importante y efectividad en el curso crónico de los pacientes con PTI, sino también incluso ya hay estudios adelantados de su uso en el evento agudo. Y este es uno de ellos. Los análogos de receptor de trombopoyetina, pues el trombopag es tal vez de los
medicamentos que pues, más utilizamos en la actualidad en el tratamiento de PTI crónica. El trombopag es un medicamento que es una pequeña molécula que es análogo al receptor de trombopoyetina porque directamente no actúa sobre el receptor, perdón, en la zona donde actúa la trombopoyetina, sino que actúa en una porción del receptor a nivel de transmembrana que incluso parece que reduce eh, los fenómenos de autoanticuerpos y de evasión y de mimetismo inmune. Este medicamento, al actuar en una zona diferente a la trombopoyetina, parece que ejerce un efecto sinérgico a la trombopoyetina endógena, aumentando su efecto, y pues genera unas señales que activa unas vías canónicas por medio de la vía JAK-STAT y la vía JAK-MARC que van a favorecer activar la hematopoiesis principalmente pues, del megacariocito, pero también puede inclusive activar la hematopoiesis de otras células circulantes. Antes pensábamos que se debía administrar el trombopag exclusivamente por la dosis, sin embargo, a dosis de 2 a 3 miligramos por kilo, pero pues generalmente lo prescribimos según la edad. En menores de 6 años utilizamos dosis de 25 miligramos, en mayores de 6 años utilizamos dosis de 50 miligramos y siempre hacemos evaluaciones cuando empezamos el medicamento, hacemos evaluaciones cada 2 semanas de recuento plaquetario en el estudio PETIT 1 incluso, y sobre todo en el PETIT 2, pacientes respondieron al tratamiento inclusive a la semana 1, y comenzamos a incrementar la dosis, pues cuando tenemos valores por debajo, perdón, de 50.000, tenemos una meta de tratamiento entre 200.000, máximo 400.000, inclusive cuando tenemos valores por encima de 400.000, pues ajustamos la dosis, suspendemos el tratamiento máximo por 72 horas y luego ajustamos más o menos un 25%. Definitivamente es un medicamento que tiene un recuento histórico ya importante. Desde 1990 comenzaron a utilizarse diferentes pruebas in vitro con análogos o con recombinantes de trombopoyetina, con la salvedad de que la similitud estructural de la trombopoyetina a la eritropoyetina aumentaba los fenómenos trombóticos en estos pacientes. Y es por eso que empiezan a aparecer entonces moléculas mejor diseñadas, con menor riesgo protrombótico, como estos análogos, y comienzan a haber inclusive estudios abiertos como el PETIT-1 desde el 2008, que empiezan a mostrar una seguridad del medicamento como segunda línea en aquellos pacientes pues, que no responden a la terapia con esteroides y que no responden a la terapia con inmunoglobulina de presentación crónica. Ya es FDA para trombocitopenos de reciente diagnóstico y créanme que lo hemos usado en pacientes con PTI, pues que debutan con un fenotipo hemorrágico muy severo, que en el evento agudo requieren escalamiento de varios esteroides o de dosis progresiva de inmunoglobulina para el control del sangrado agudo. Pues ya hay pues varias experiencias del uso de estos análogos de receptor de trombopoyetina en pacientes que debutan con un fenotipo severo y hemorrágico en el evento agudo. Esto es importante que lo recuerden. En términos generales, a diferencia de otros medicamentos que tenemos actualmente disponibles en segunda línea para el manejo de PTI, los análogos de receptor de trombopoyetina siguen gozando en la población pediátrica, como ya veremos, de un amplio perfil de seguridad, y esto permite su uso de forma segura por periodos de tiempo que cada vez son mayores. Es importante considerar siempre el riesgo-beneficio, dado que es un medicamento que también, estos medicamentos pues tienen un costo alto para el sistema de salud. Esta es tal vez la recopilación de los 2 estudios iniciales más importantes en el trombopag en la población pediátrica, que es el PETIT y el PETIT-2. La tasa de respuesta en el PETIT fue cercana al 62% y al 75% respectivamente, pero miren cómo inclusive en el PETIT-2 la tasa de respuesta sostenida o aquellos pacientes que incluso no requieren una terapia concomitante, ya sea esteroides o inmunoglobulina, pues se va aumentando a medida que el medicamento lo va recibiendo y que lo va recibiendo con tolerancia. Con respecto a los efectos adversos, pues estos medicamentos son bien tolerados, como les decía, el 10% pueden hacer transaminasitis generalmente transitorias irreversibles. La cataratas es tal vez uno de los efectos adversos más temidos. Sin embargo,
En el estudio Petit 2 solamente se encontró en el 1 a 2% de los casos y generalmente eran cataratas leves que mejoraban con la suspensión del medicamento. Diferente a lo que ocurre en los adultos, este es el gran estudio STEM, que es como el paralelo al Petit en la población de adultos, donde cerca del 10% casi tuvieron episodios de cataratas. Anteriormente teníamos un gran temor con el uso de estos análogos de receptor de trombopoyetina eh, y su exposición crónica en la población pediátrica, incluso por el riesgo de fibrosis de médula ósea. Recuerden pues, que la fibrosis de médula ósea es una entidad muy frecuente en el adulto que puede generalmente tener cursos irreversibles y pues puede generar pancitopenias de muy difícil control, similar a síndrome mielodisplásico. A diferencia de ese comportamiento tan agresivo que pueden tener algunas fibrosis de médula ósea en adultos, pues la exposición a análogos de receptor de trombopoyetina mostró cómo la fibrosis generalmente era grado 1, o sea, leve, en la población pediátrica y también era generalmente reversible. Incluso actualmente, pues anteriormente recomendábamos la toma de biopsias de médula ósea cada 6 meses en los pacientes que recibían análogos, pero en la actualidad incluso hay guías que ya la desaconsejan. Yo creo que esta es la diapositiva que quisiera que todos recordaran de esta charla, porque con frecuencia me enfrento a pacientes con PTI que ingresan con o sin síntomas hemorrágicos leves, con valores críticos de plaquetas, que reciben inmunoglobulina o esteroide como parte del tratamiento y que a los 3 días pues vuelven a tomar recuentos de plaquetas con valores casi iguales a los basales, incluso a pesar de manifestaciones, de ausencia de manifestaciones hemorrágicas, pues agregan una segunda línea de tratamiento en el afán de subir el recuento plaquetario. Eso simplemente es para que meditemos y recordemos cómo pues cada uno de los medicamentos que tenemos disponibles en pediatría para el tratamiento de PTI, tanto en el evento agudo como de forma crónica, pues van a tener un tiempo de inicio de respuesta, incluso van a tener un pico de respuesta. Por ejemplo, efectivamente la inmunoglobulina, a la dosis que ya les decía, pues tiene un pico de respuesta que generalmente todos sabemos que va de 1 a 3 días, pero yo creo que todos olvidamos que la respuesta máxima se puede demorar hasta una semana. Y vuelvo y digo, si tenemos el paciente hospitalizado, bajo monitoreo directo y el recuento de plaquetas aún no ha aumentado, posiblemente agrego morbilidad, puedo aumentar la probabilidad de efectos adversos si agrego una segunda línea de tratamiento, pero si espero al menos el pico máximo de respuesta del medicamento, puede que inclusive el paciente pues no lo llegue a requerir. Es importante recordar cómo medicamentos como la dexametasona, por ejemplo, pueden tener un efecto de acción incluso un poco más rápido que la prednisolona, pero también son medicamentos que pueden tener un efecto un pico, perdón, de respuesta máximo un poco más tardío. Recordando la terapia de segunda línea que tenemos disponibles, esto también lo vemos a veces en la práctica clínica desafortunadamente, como medicamentos como el rituximab pueden tener una respuesta inicial hasta de 2 meses, perdón, y pueden tener respuesta máxima hasta de 6 meses, como incluso los mismos análogos de receptor de trombopoyetina pueden tener respuestas también hasta de 1 mes inicialmente, incluso una respuesta máxima hasta de 3 meses, y esto sí que es importante que la familia lo recuerde. Incluso miren cómo los pacientes sometidos a esplenectomía pueden tener una respuesta máxima a los 2 meses de haber realizado el procedimiento, y esto también vale la pena siempre recordar. Con respecto al algoritmo de tratamiento en PTI crónica, simplemente para contarles que gracias al advenimiento de estos análogos de receptor de trombopoyetina, pues el algoritmo ha cambiado un poco. Eso fue una guía que realizamos en Bogotá, donde tratamos de buscar a la luz de la evidencia bajo la estrategia Cochrane artículos que aconsejaran con algún peso estadístico recomendaciones de tratamiento en PTI aguda y crónica. Miren cómo el paciente que definitivamente tiene una PTI de curso persistente o crónico, encontramos cierta evidencia con el uso de pulsos de dexametasona, de 0,6 miligramos por kilo día por 4 días, máximo 4 pulsos mensuales, o sea, un ciclo de 4 días mensual por 4 ciclos en total. En mi experiencia la uso con frecuencia en pacientes
que comienzan teniendo un curso, un comportamiento biológico de la enfermedad muy recidivante, que visitan urgencias con mucha frecuencia, pues esto parece que puede reducir esas consultas frecuentes a urgencias y puede mejorar un poco más las manifestaciones hemorrágicas. Recordemos que los esteroides parece que no solamente tienen un efecto sobre el conteo plaquetario, sino sobre la estabilización en la pared vascular. Incluso eso explica por qué varios pacientes pueden tener recuentos de plaquetas bajos, pero con reducción de las manifestaciones hemorrágicas cuando reciben el esteroide. Entonces, como les decía, pues si no hay respuesta a la terapia con esteroides, antes del rituximab aparecen los análogos de receptor de trombopoyetina como medicamentos con un perfil de seguridad mayor y cómo comienzan a adelantarse un poco en el algoritmo. Con respecto al sangrado que amenaza la vida, no hay cosas muy nuevas, de pronto para recordarles que aquí sigue siendo la terapia combinada la norma, metilprednisolona y inmunoglobulina a la vez, incluso en algunas guías recomiendan no poner 1 gramo por kilo, dosis única, sino poner 1 gramo por kilo por 2 días. Son medidas un poco pues, desesperadas en el afán de controlar un sangrado severo. La transfusión de plaquetas ya cada vez está más interrogada. Recuerden que también se producen anticuerpos contra plaquetas exógenas. Incluso varias guías ya recomiendan utilizar en sangrado que amenace la vida en PTI metilprednisolona, inmunoglobulina y si no hay respuesta, pues introducir las transfusiones de plaquetas. La esplenectomía de urgencia sigue siendo la norma en pacientes que no responden a las medidas anteriores, pero tal vez nosotros, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paúl, donde tenemos un servicio de radiología intervencionista fuerte, pues ya hemos empezado como a hacer un poco de experiencia con el uso de embolización esplénica por radiología intervencionista. Este es un procedimiento que tiene mucho menor riesgo de sangrado, y puede tener pues la ventaja de que puede tener la misma utilidad de la esplenectomía sin tener que llevar al paciente un procedimiento quirúrgico donde aumenta el riesgo de muerte. En esta gráfica muestro cómo se pone un coil distal, entre más distal, perdón, sea el coil, pues va a generar una exclusión, una embolización más rápida del vaso. Si el paciente tiene un altísimo riesgo de resangrado o de infarto masivo esplénico que lleve un sangrado, pues podemos hacer una embolización más selectiva, más proximal o paulatina. Pero si tenemos un sangrado que amenace más la vida y queremos una embolización completa, pues debemos hacer un coil más distal para poder hacer una exclusión completa. Algunos pacientes no responden a la embolización y requieren la cirugía. Pero aquí aparecen cosas nuevas y es el uso de análogos de receptor de trombopoyetina en sangrados que amenazan la vida. Hay un poco más de experiencia con el romiplastin. El romiplastin es otro análogo de receptor de trombopoyetina de uso parenteral, de uso subcutáneo, con dosis que van de 1 hasta 10 microgramos por kilo semana, se pone semanal, pero en pacientes con sangrado que amenace la vida ya hay experiencia con el uso de romiplastin a dosis de entrada más alta de 5 microgramos por kilo, como tratando de utilizar pues, un medicamento con un mecanismo de acción diferente a la terapia inmunosupresora y créame que ha mostrado resultados alentadores en algunos pacientes con sangrados severos. No hay tanta experiencia con el trombopac a diferencia del romiplastin, pero algunos recomiendan que la dosis máxima, que es 75 miligramos, podría utilizarse como prueba en pacientes mayores de 6 años con un sangrado que amenace la vida. Sin embargo, como les digo, pues la absorción, el tema de absorción y la respuesta podría ser un poco más lenta. ¿Qué hay de nuevo en el manejo ambulatorio? Definitivamente la refractariedad cada vez, gracias al uso de análogos y otras estrategias terapéuticas combinadas, pues ha reducido por los hematólogos la necesidad de esplenectomía y esto hace que definitivamente la definición de refractariedad cambie. Cada vez hacemos menos estudios de médula ósea, pero vuelvo y digo, pues a juicio del hematólogo es importante hacerle a algunos pacientes que nos quede la duda de que no tengamos como presentación inicial una PTI. Parece que los pacientes que se someten a la línea del tiempo, que persiste la enfermedad por mucho tiempo, pues la probabilidad de tener una enfermedad diferente se reduce. Esto es algo muy nuevo y es la dosificación de vitamina D en pacientes con PTI crónica. Recordemos que la vitamina D tiene muchos efectos inmunomoduladores y parece que hay una población que se caracterizó en Estados Unidos, tuvo los pacientes que tuvieron déficit de vitamina D y se suplementaron, tuvieron un mejor recuento final de plaquetas. La Dapsona es tal vez un medicamento muy utilizado. Nosotros generalmente no lo usamos mucho en niños
por los efectos androgénicos que genera, pero ya hay estudios que muestran su mayor seguridad. ¿Qué viene de nuevo? Viene de nuevo el avatrombopag, que es un análogo de receptor de trombopoyetina de una vida media más extendida, con unos resultados en adultos por ahora con aprobación FDA alentadores. Viene un medicamento muy interesante que es el fostamatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa que a diferencia de los análogos de receptor de trombopoyetina, reduce un efecto adverso temido, sobre todo en la población de adultos, perdón, y es la trombosis. Parece que el fostamatinib es tal vez el medicamento de elección en pacientes que presentan trombosis asociado a análogo de receptor de TPO durante la terapia. Para concluir, todo paciente con PTI definitivamente requiere la evaluación por un hematólogo, pero un pediatra que haga una buena historia clínica, un hemograma revisado con detalle y un extendido, puede hacer un abordaje inicial adecuado. No está muy claro el valor de plaquetas para definir tratamiento, inclusive ambulatorio o en el manejo agudo. Créame que me da dificultad dar una recomendación cuando se revisa a fondo el tema, dado que los grupos y los estudios son muy heterogéneos. La observación sigue siendo válida y los invito a que, teniendo en cuenta las tasas tan bajas de sangrado, pues meditemos un poco si la terapia restrictiva vale la pena hacerlo con nuestros pacientes. Los esteroides costo-beneficio siguen siendo superiores a la inmunoglobulina en el manejo inicial. Costo-beneficio y efectos adversos. Los esteroides sabemos que tienen unos efectos adversos muy bajos cuando se administran por ciclos cortos sobre la inmunoglobulina, pero definitivamente la inmunoglobulina sigue siendo la recomendación cuando yo deseo tener un conteo hemostático seguro más rápido dado el sangrado del paciente. Definitivamente los esquemas largos de esteroides no tienen superioridad a los esquemas cortos y sí pueden ser más tóxicos. Las dosis de esteroides, pues definitivamente cada vez los ciclos cortos son mejores, pero la dosis tope no es muy clara. Dosis máximas de 60 a 80 miligramos generalmente no la recomendamos. La esplenectomía cada vez pierde protagonismo como segunda línea y sabemos que queda más para el sangrado severo. Y gracias a los análogos de receptor de trombopoyetina y de las terapias combinadas, pues hemos logrado tener un mejor desenlace en los pacientes y un mejor perfil de seguridad. Muchas gracias. Creo que me estaba extendiendo un poco. Espero tener el espacio para algunas de las preguntas que pueda responder. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por su charla, excelente. Muchísimas cosas que siempre debemos estar actualizando y este es un tema muy importante en nuestra práctica diaria. Y por acá por el chat no tengo ninguna pregunta, no sé si alguno de nuestros participantes desea hacer alguna pregunta, el micrófono queda abierto para que podamos discutir acerca del tema. La doctora Ruth levantó la mano. Adelante, doctora Ruth. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, muchas gracias, Rosario. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu conferencia, me gustó muchísimo, felicitaciones. Em, Quería como de pronto hacer un comentario más que una pregunta, y es respecto a los exámenes adicionales, sobre todo en aquellos niños que se salen como del cuadro más típico de PTI, es decir, sobre todo respecto a la edad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una adolescente, es decir, una niña adolescente, yo creo que hay que tener, digamos, como tratar de aplicar toda la semiología y todo el énfasis en una revisión por sistemas muy exhaustiva, en un examen físico muy completo, para tratar de identificar, y como lo decía Juan Camilo, pues siempre realmente recordar que PTI es un diagnóstico de exclusión, ¿cierto? Específicamente lo menciono porque varias de nuestras pacientes con lupus, cuando debutan con manifestaciones hematológicas, digamos que pueden simular una PTI, es decir, pudiera parecer que es solamente la trombocitopenia aislada, pero posiblemente si uno hiciera una revisión por sistemas muy exhaustiva, se podría dar cuenta que hay algunos otros síntomas, ¿cierto? Y en ese contexto, entonces, obviamente, pues estaría indicado los anticuerpos antinucleares como parte, pues, de las pruebas que son muy relevantes, ¿cierto? Porque como digo, obviamente nosotros vemos, digamos, estos pacientes es un sesgo de revisión, pues es decir, porque vemos los pacientes que posiblemente, digamos, si se están enfocando como una PTI, es una PTI crónica o es una PTI ya de una
de un curso pues atípico, pero de todos modos quiero como que también como hacer un poquito de énfasis en ese sentido. No sé, Juan Camilo, si quisieras pues como, ¿qué opinas de esto que estamos expresando? Mil gracias. No tienes el micrófono apagado. Ya, es que no me lo dejaba. Sí, doctora, es verdad. Totalmente de acuerdo. Hay una revisión de manifestaciones, unas clínicas de manifestaciones hematológicas en enfermedades reumatológicas que inclusive describía que algunos pacientes podían llegar a tener trombocitopenia como primera manifestación de un lupus y hasta 10 años después hacer todas estas manifestaciones de autoinmunidad. Y dentro de mi conocimiento como autoinmunidad, como hematólogo, concluyo que la autoinmunidad es muy heterogénea y lógicamente PTI no es la excepción y el lupus yo creo que sí que es heterogéneo y puede tener un curso muy larvado. Pues recordando que a pesar de que hasta el 20% de los pacientes con curso crónico con PTI pueden tener unos ANAS positivos, incluso unos títulos que se pueden mejorar, nunca decir que un paciente no vaya en algún momento, incluso no solamente al diagnóstico, sino de forma crónica, a hacer tener manifestaciones propias del lupus. Esto sí que es importante. Lo que tal vez sí parece muy importante es también recordar que muchos adolescentes mayores de 10 años, mujeres, que si bien son aquellas que tienen valores, tienen predictores de cronicidad mayores que la población típica entre 4 y 6 años, 4 y 8 años, pues estos pacientes también pueden tener un curso agudo y resolverse, pero sigue siendo muy importante, como usted lo dice, recordar que sola la trombocitopenia puede ser el primer paso para un lupus. No sé si la doctora Ruth quiere agregar algo más. No, por acá le escribió la doctora por el chat, que muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que nos deja Estefanía Álvarez. Dice, doctor, ¿cuáles son las características de un sangrado moderado? Y la otra parte de la pregunta es, ¿y el tratamiento opcional de 1 o 2 miligramos por kilo por día, cuándo elegirlo en lugar de una opción de 4 miligramos por kilo por día? En realidad, respondiendo eh, la segunda pregunta primero, bueno, hablando de esteroides, en realidad no hay mucha diferencia, ¿sí? Utilizar esquemas de 4 miligramos por kilo versus 1 a 2 miligramos por kilo no ofrecen una superioridad. Para los pacientes que reciben esquemas de 4 por kilo no tienen a veces una recuperación en el recuento de plaquetas superior a los que reciben 1 a 2 miligramos por kilo. El famoso esquema 4x4 pues surge de la posibilidad de reducir toxicidad, de hacer esquemas cada vez más cortos y también del comportamiento biológico de una enfermedad que con frecuencia puede manifestarse con sangrados que se autolimitan o incluso pacientes que no tienen sangrado. Entonces, en realidad no existe pues una recomendación fuerte de que 4 miligramos por kilo sea superior a 1 o 2 miligramos por kilo. Yo personalmente lo que hago es utilizar a veces dosis de 4 por kilo en niños muy pequeños, eh, que es fácil de administrar por solamente 4 días, y utilizo esquemas de 1 a 2 miligramos por kilo en adolescentes, que de entrada sé que no les voy a dar más de 60 miligramos al día, y que esquemas de 7 días puede ser más que suficiente. Recordemos que la prednisolona viene en tabletas de 50 y de 25 miligramos. A mí me parece muy cómodo y también asegura adherencia en la presentación de 50, entonces adolescentes muchas veces les doy ciclos cortos de 50 miligramos a las 8 y 25 miligramos a las 4 de la tarde, utilizando en horarios un poco más fisiológicos por 7 días. Y es un esquema pues fácil de recordar y creo va a tener la misma utilidad que esquemas más prolongados. Con respecto a la definición de sangrado moderado, que sería un grado 3 para la WHO, definitivamente es el sangrado que persiste, el sangrado que no se autolimita, el sangrado que requiere una intervención, pero que es un sangrado que no amenaza la vida, ¿sí? Los sangrados, que inclusive en la escala de la WHO no lo define muy bien, que tiene una caída mayor de 2 gramos de la hemoglobina, se siguen considerando también moderados, ¿sí? Y los sangrados que amenazan la vida o que requieren un aumento de la dosis o una segunda terapia,
también son considerados por otras escalas como sangrados severos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Me informan que por acá no tenemos más preguntas. En el chat varias personas le dejan felicitaciones, agradecimientos por la charla. Con mucho gusto. De verdad que estamos muy agradecidos con usted por habernos permitido compartir este espacio académico, el último webinar del año de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia. Esperamos que el próximo año también pueda acompañarnos en otro espacio. A todos los participantes también muchísimas gracias por haber acogido la invitación, a Novartis, que fue pues el patrocinador, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, que finalmente también permite que se den todos estos espacios. Esperamos pues que tengan una muy buena noche y que puedan tener unas fiestas decembrinas próximas ya muy buenas. Nos vemos el próximo año con la nueva agenda académica. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga feliz Excelente. noche. Gracias por la invitación. No, con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego.